Dios les bendiga, mis hermanos. Esta va a ser la grabación de la clase antepasada. Ya subí a YouTube la clase de la Biblia, pero hacía falta para algunos de los que no pudieron estar en la clase pertinente, la clase de la personalidad de Dios. Disculpen un poquito por el eco. Voy a intentar después modificar un poquito el archivo para que no suene así. De momento así estoy grabando con todo este eco. Bueno, voy a hacer un pequeño repaso antes de entrar al tema. La fe cristiana no es una que se base ni en hipocresía, ni fanatismo, ni superstición, como ven en el manual de catecúmenos. La hipocresía es decir cosas que no hacemos, ¿no? El comportamiento típico que hacían los fariseos, ¿no? Que decían cosas que no podían cumplir ni ellos, pero imponían pesadas cargas en los demás. Eso lo llama Jesús y también Juan el Bautista como hipocresía. Ni dejan pasar, ni pasa reino a los cielos. Ese tipo de conductas legalistas donde pones pesadas cargas sobre los demás no son cristianismo. ¿Qué otra cosa no es cristianismo? El fanatismo. Fanatismo es la conducta por la cual discriminas y agredes a otras personas de creencias contrarias o distintas a la tuya. Por ejemplo, creo que un ejemplo muy bueno acerca de fanáticos es el fútbol. Y no es que sea por sí mismo malo el fútbol, sino que hay personas que por fanatismo agreden al equipo contrario, a toda persona que no crea en que el equipo al que le vas es el mejor, eh, son dignas, según el fanático, de que le agredas, ¿no? Y la tercera cosa que no es el cristianismo es superstición. Superstición es atribuirle a objetos, a conductas, ¿no? Cristianismo en lugar de una devoción sincera a Dios. Por ejemplo, que una persona abra la Biblia, la coloque en un lugar visible como si fuese un talismán que atraiga la presencia del Señor. No es correcto. Si uno tiene una relación directa con el Señor, en vano tiene una Biblia abierta o carga una pata de conejo o se encomienda a alguna estatua. Eso no es cristianismo. Entonces no es cristianismo ni la hipocresía, diagonal fanatismo, diagonal ni la hipocresía o el fariseísmo, ni el fanatismo, ni la superstición. ¿Cuáles son las cosas que realmente nos vinculan, ya siendo cristianos, a Dios? Son, según la Iglesia Cristiana Nacional, 5 llamados medios de gracia, los cuales son la Biblia, la lectura de la Biblia hecha con reverencia, los himnos espirituales, la oración, el testimonio público y la predicación del Evangelio. Estos sí que son medios por los cuales aprendemos y conocemos más de Dios, por los cuales disfrutamos de la gracia del Señor. Ahora bien, en el día del bautismo, o más bien toda la preparación del catecumenado, tiene mucho que ver con el propio resumen que hizo la Iglesia Cristiana Interdenominacional acerca de la fe cristiana, que lo basa o lo resume en 8 puntos, llamados 8 puntos doctrinales. Voy a leerlos brevemente y el día de hoy abarcaremos una parte el primero de ellos. Entonces, número 1, la personalidad de Dios. Número 2, la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe y en la que debe ajustarse nuestra vida. Número 3, Cristo Jesús es el único salvador de las almas. Número 4, la santificación, una parte integrante de la experiencia de la salvación, es indispensable para ver a Dios y vivir eternamente con Él. Número 5, el bautismo con el Espíritu Santo y fuego concedido por el Señor Jesucristo es una experiencia necesaria para el progreso de la vida divina en el creyente y para llenarle de poder. Número 6, creemos que el Señor Jesucristo es el sanador de los cuerpos mortales cuando estamos enfermos. Número 7, creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y por último, número 8, la resurrección y la inmortalidad del creyente. Entonces, hoy hablaremos del punto número 1 de los puntos doctrinales y el más sencillo de aprender, la personalidad de Dios. Nuevamente, la personalidad de Dios. Dios, el omnipotente autor de todo cuanto existe y ha hecho, que para su gloria creó un universo y las criaturas inteligentes, ángeles y hombres.
que conserva y gobierna lo creado, es un ser personal. Esta quizás es la característica más distintiva de nuestro Señor. Es un ser personal. Es una persona, pues. Una persona siente, quiere y toma decisiones. Una persona es una piedra, evidentemente. Una piedra nada sabe, nada decide, nada elige. Pero nuestro Dios, al ser un ser personal, sí que lo es. Eso lo diferencia con muchas creencias o religiones que tienen, por ejemplo, a Dios como una energía, como el todo, por ejemplo, o que en todas partes está Dios. Tú tienes Dios interno, o tú tienes una parte del Dios, al igual que el árbol, que el mapache, que el gato, ¿no? Y en todo está Dios, ¿no? Aquí estamos hablando de que Dios es una persona. Dios es un ser personal que nuevamente siente, quiere y toma decisiones. Lo que indica que posee los atributos propios de la personalidad, que tiene inteligencia, sentimientos y voluntad. Cualidades estas que solo corresponden a la persona, ya se trate de persona divina, humana o angélica. En otras palabras, Dios piensa, siente y quiere. Determina, salva, castiga al hombre, actúa, ejecuta, tiene interés personal en las actividades de los hombres. Por lo tanto, es un ser personal. Entendemos que Dios es un ser personal porque la Escritura nos hace saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, si tú y yo somos personas, como recibimos de la identidad de ser imagen y semejanza de nuestro Dios, significa eso que también nuestro Dios es personal, que también, nuevamente, siente, quiere y piensa, toma decisiones. ¿Qué otro elemento podemos destacar de nuestro Dios? Ahí están en pantalla de las citas para que se pueda repasar. Dios es espíritu. Es decir, Dios no está atado a las reglas de este universo, sino que lo crea y está sobre el universo. Un ejemplo muy sencillo para entenderlo es que si tú agarras un poco de plastilina, la moldeas y formas, digamos, un hombrecillo de plastilina, tú que creas el hombre de plastilina no estás regido por las leyes que rigen a ese hombre de plastilina. Para empezar, tú no estás hecho de plastilina. Dios que crea toda la materia no puede ser algo material. Tiene que ser algo inmaterial. En este caso es espíritu. Pero al decir que Dios es un ser personal y que nosotros hemos sido creados a su imagen y semejanza, no se concluye de ello que Dios tiene un cuerpo como nosotros. Ojo allí, es bien importante que tomemos en cuenta esto, porque podríamos confundir el término persona con el término ser humano, o el término persona con materia, y no necesariamente una persona tiene que tener materia para hacerlo, ¿no? Pensemos en un ángel, también siente, quiere y toma decisiones, y no necesariamente tiene cuerpo. Entonces Dios es un ser personal. Algunas de las religiones toman en cuenta a Dios con un cuerpo, o dicen que el mundo es el cuerpo de Dios. No es así. Si bien nuestro Dios elige encarnarse en forma de hombre, no por eso toda la eternidad tuvo de ese cuerpo. Decide encarnarse, pero originalmente Dios es espíritu, o más bien Él es espíritu. Aquí tenemos que tomar en cuenta un punto muy importante antes de hablar de los más clásicos aspectos de Dios, porque incluso comparten con otras religiones. Por una parte, Dios es único. Ojo aquí, porque no estamos diciendo que, como los testigos de Jehová, que solamente el Padre sea Dios. Te invito, de hecho, a buscar tu Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, 6:4 más bien dicho. Este texto ya lo hemos hablado en muchos temas. El contexto del tal es que después de haber salido de Egipto, Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel para que comprendiera. De hecho, todo el proceso del desierto es para que comprenda que tiene un Dios que es sobre todas las cosas, que es distinto a los dioses de Egipto, para que generara una identidad propia como el pueblo de Dios. Entonces vamos a leer capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 4. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es.
Yo estoy leyendo en la versión em, nueva Biblia de las Américas. Me imagino que tú tendrás Reina Valera. No es que sean dos Biblias distintas, es que dependiendo del lenguaje, a veces hacen adecuaciones para que se entiendan más en una población específico o en un periodo de tiempo específico. Entonces, la idea se mantiene. Nuevamente leo, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Este es denominado el Shema judío. Recibe este versículo de Shema porque la primera palabra en hebreo es Shema. Shema significa oír, pero no en el sentido que tú y yo ocupamos hoy en español. La palabra se podría traducir como oye atentamente para obedecer o oye para obedecer. No es simplemente como, oye, ¿escuchaste ese ruidito? O oye esta canción. Es lo que estoy a punto de decirte es tan importante que tienes que tomar una decisión de aquí en adelante, ¿no? Entonces, por esa palabra recibe este texto el Shema. Vuelvo a leerlo. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí el error que podemos cometer es interpretar que solamente existe una persona en Dios. Lo que indica este versículo, para un pueblo que está acostumbrado a aceptar todos los dioses del mundo, es que fuera de Dios, del Dios que le saca de Egipto, no hay otro Dios. Y Dios es un Dios celoso que no va a prestar su gloria a alguien más y va a compartir su gloria a alguien más. Sin embargo, aquí se usa la palabra Ejad. Cuando dice el Señor uno, uno es la palabra del hebreo Ejad, que se repite en el libro de Génesis, cuando dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y será una ejad carne. Una sola carne, una es ejad. Cuando dice será una sola carne, no está diciendo que se van a juntar y van a perder sus cuerpos y va a ser un solo cuerpo. Está diciendo que hay una unidad formada por dos personas. Por ejemplo, una familia es una unidad formada por un grupo de personas. Una población es una unidad formada por un grupo de personas. No es ajena a nuestro entendimiento español entender que, aunque hablemos en singular, en lugar de plural, podríamos hablar claramente de una multitud. De hecho, lo acabo de hacer. Una multitud. Multitud es singular, multitudes sería el plural, pero entendemos que multitud ya nos habla de varias personas, ¿o no? Así, ejast es el hebreo para uno, pero no contradice que en ese uno puede haber más de una persona, como en el matrimonio, que siendo ejad, está formado por dos personas. Si bien este versículo de Deuteronomio 6:4 no esclarece que quién está formando esta unidad en Dios, sí te entrevé la posibilidad de que exista más una persona en la unidad, en el ejad. Entonces, dicho esto, podemos decir que nuestro Dios es uno en el sentido de que no hay dioses, no compite con otros seres divinos, sino que Él es sobre todas las cosas. ¿Qué más es Dios? Dios es increado y eterno. Dios no tiene un principio, Dios tampoco tiene un fin. No es que un niño podría pensar, bueno, ¿cuál es el papá de Dios, no? O sea, yo entiendo que todos tienen papás, entonces no me cabe en la cabeza que haya algo que sin papá. Bueno, resulta que Dios es increado y es eterno. No tiene principio, no tiene fin. No hubo un momento en la historia donde no existiese Dios. Es más, Dios crea el tiempo. Siguiente atributo. Dios es omnipresente, lo que son los atributos más sonados, ¿no? Dios se encuentra en todo lugar, en todo tiempo, Él está. Está aquí, está ahí donde estás tú, está en todos lugares. ¿Por qué? Porque Él al crear absolutamente todas las cosas permanecen transparentes a su mirada y Él está en todo. No que las cosas sean Dios, esa es una herejía, creer que el mundo es el cuerpo de Dios, etcétera, sino que Dios atraviesa y está en la creación.
Bien, ¿no? ¿Qué más? Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso. Tal es su poder que creó todas las cosas. Todas las cosas que vemos y también las que no vemos fueron creadas por el puro afecto, su voluntad, por su edicto. Él dijo y fue hecho, ¿no? Todo el poder necesario para crear el universo, Él lo tiene y lo creó. ¿Qué más es Dios? Dios es omnisciente, es decir, sabe todas las cosas. De hecho, si tú ya viste la grabación de la clase acerca de la Biblia, sabrás que ese aspecto de omnisciencia, de que lo conoce todo, es por el cual podemos confiar en Él. Y tenemos que desconfiar un poco de nuestro propio juicio. Omnisciente es que conoce todas las cosas. Evidentemente, si Él creó todo, conoce todo acerca de su creación. Dios es creador. De hecho, ya se relaciona con el anterior punto. Dios creó por su palabra todas las cosas y les puso orden, les puso límite, crea todo sin tener necesidad de materia existente. Tú y yo creamos, lo voy a poner mucho entre comillas, a partir de lo ya creado. Prácticamente eh, transformaron las cosas. Transformamos la madera en puertas o en astillas, o en palillos para los dientes, en mesas, ¿no? Tomamos arena, la mezclamos y hacemos vidrio, por ejemplo, o hacemos esto, o la procesamos para crear cal y elementos que vamos a ocupar para nuestras creaciones, entre comillas, pero Dios no necesita de materia previa para crear. Él manda y aparecen las cosas y son hechas. Tal es su poder que puede crear todo cuanto vemos, incluso crea reglas para el desarrollo, por ejemplo, de embriones, de plantas, crea ciclos como el ciclo del agua, crea mecanismos como la fotosíntesis, donde la planta transforma luz solar y agua en alimento para sí misma, eh, y son procesos que Él determina, Él los crea. Aquí repetimos un poco más, Dios es trino. Voy a leer un poco de la definición asociada a esto. En la unidad de la deidad hay tres personas de una misma sustancia, poder y eternidad, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios es uno y es trino. O dicho de otro modo, el único Dios verdadero es trino. Pero no podemos decir que hay tres dioses, sino un Dios que es trino, porque aunque cada una de las personas de la deidad por separado es Dios y Señor, completa y absolutamente no hay tres dioses, porque no hay tres tres esencias divinas, sino una esencia que pertenece por igual a las tres personas. Eso se ve claramente en la Escritura. Bueno, el párrafo que acabo de leer es un resumen o una abstracción de todo lo que dice la Biblia. Es decir, si la Biblia te está diciendo que el Padre es Dios y es la declaración más clara, y está diciendo que Jesús cumple con los atributos de Dios, por ejemplo, es eterno, es creador, es omnisciente, si todos los elementos los comparte Jesús con el Padre, es absurdo negar que es Dios. Espíritu Santo también tiene decisiones, también omnisciente, está en todo lugar, ve todas las cosas, como el caso de Ananías y Zafira, cuando se da cuenta de un fraude, si es omnisciente no podemos negar que sea Dios. Entonces, aunque es complicado, un poquito complejo de entender, lo que la Escritura nos muestra es que en la unidad del ser divino hay tres personas, así como en el matrimonio hay dos, en la deidad hay tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los cuales comparten la misma sustancia, es decir, aquello que hace a Dios ser Dios, lo tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ahí están los versículos, los pueden ver, el Padre lo podemos ver claramente en Juan 17:3, en 1 de Corintios, sí, 1 de Corintios 8:6, Hijo podemos ver en Juan 1:1, de hecho es bellísimo recitarlo de principio. El verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Tanto el verbo como el Padre comparten esa misma sustancia, están juntos de principios de la eternidad hasta la eternidad, y es Dios el Hijo, así como el Padre.
El Espíritu Santo, de hecho pueden ver los versículos ahí, Hechos 5, 3 al 4 y otros versículos. De hecho, un estudio más profundo va a revelar que ya el judío tenía creencia en que no solamente en la deidad existía el Padre, sino otras figuras que si bien no alcanza a comprender, están allí, ¿no? Por ejemplo, el ángel de Jehová, el nombre, ¿no? Vino a mí el nombre de Dios y dijo, bueno, continúo. Tampoco es cierto que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres aspectos o manifestaciones de Dios, porque no se trata de una persona, sino de tres personas. Hay personas que creen que Dios tiene máscaras. De repente se pone la máscara de Hijo, se la quita y se pone la máscara del Espíritu Santo, se la quita y se pone la máscara del Padre. No es así. No son manifestaciones, son tres personas distinguibles. Así como en el matrimonio distinguimos el hombre de la mujer, aquí también distinguimos el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, am, eh, según el credo de Atanasio, concerniente a Divina Trinidad, se explica. Adoramos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las personas ni separando la sustancia, etc. Bueno, aquí brevemente voy a mencionar los aspectos que generalmente se tienen como en controversia. El primero es que la divinidad del Señor Jesucristo, muchas sectas, muchos que no creen en Jesús como Dios, le tienen como un ser inferior, como un Dios con D minúscula, como un ángel incluso, ¿no? Los judíos de Jehová creen que, si no me equivoco, es Miguel. Creen que hubo un principio, hubo un momento en que Jesús no existía. Pero lo que el testimonio bíblico nos dice es que el tiempo que hubo padre es el tiempo que hubo hijo. No hubo un momento en que no existiera el hijo, es decir, el hijo es eterno, por lo tanto es Dios, no es una característica propia de Dios, entonces es Dios. Jesús es omnisciente, omnipotente, omnipresente, eh, es todo amoroso, ¿no? Entonces no podemos decir algo que la Biblia no diga. La Biblia dice que nos muestra claramente que Jesús es Dios. Juan 1:1, de ahí nos salimos. De hecho, aquí abajito dice que Jesús posee eternidad, omnipresencia, omnisciencia. Y muy importante, de hecho, esa es la parte más demoledora. En la segunda página que ven aquí, creo que se ve mi curso, dice que Jesús recibe adoración. Y solamente Dios puede recibir adoración. Cualquier intento de adorar a algo que no sea Dios es idolatría. Por lo tanto, si Jesús recibe la adoración, tienes dos alternativas. Pensar que está fomentado la idolatría porque es una criatura. O pensar que no, entonces por tanto es Dios. La adoración solo debe rendirse a Dios y a nadie más. Si el Señor Jesucristo la recibe, se debe a que Él es Dios. Le adoran los ángeles y los hombres. Hebreos 1:6. De hecho, hay que leer ese versículo. Es bellísimo ese versículo de Hebreos 1:6. Y todo el capítulo 1 pues es una muy buena respuesta a personas que no crean que Jesús sea Dios. Bueno, dejen el capítulo 1. Toda la carta de los Hebreos tiene la función de mostrar cómo Jesús es más grande que todo lo que los judíos creían como grande. Hebreos 1:6 dice, desde el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él y él será para mí, él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces, Dios mismo el Padre ordena la adoración para el Hijo. Por lo tanto, si el Hijo, si Dios es el único en merecer adoración, el Hijo es Dios. Respecto al Espíritu Santo, también se ha dicho mucho de que no es Dios. Voy a leer un poco de lo que marca la doctrina de Catecúmenos. La personalidad y la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad. Con las anteriores palabras declaramos nuestra creencia en la personalidad y la deidad del Espíritu Santo, pero como estas realidades son negadas por algunas sectas heréticas, debemos insistir en ellas. El Espíritu Santo no es algo impersonal, como afirman la herejía rosalista.
Russell es el fundador de los Testigos de Jehová. Por eso habla de herejía russellista. No es una influencia, no es la fuerza activa de Dios, sino una persona. Su personalidad queda atestiguada en los siguientes hechos. Número 1, se habla de él atribuyéndole el pronombre personal que corresponde y nunca a una influencia o a una fuerza. Él, por ejemplo, Juan 14:26 dice que él os enseñará. Juan 15:26 dice que él dará testimonio. Y Juan 16:8-13, y cuando Él venga, Él los guiará, ¿no? Entonces estas cosas como Él dará testimonio, Él os enseñará, Él vendrá, Él guiará, no son aplicables a algo impersonal como una fuerza, como la luz. No, la luz no da testimonio, la luz no enseña, la luz, o sea, en el sentido de explicarte algo, ¿no? Entonces solamente una persona puede desempeñar esas cosas, por lo tanto, Espíritu Santo de entrada es una persona. Número 2. Además, en esos textos y en otros semejantes como Hechos 12, de 2 al 4, se le atribuyen actos que solamente una persona puede realizar y que con una influencia o una fuerza jamás los puede hacer, como enseñar, recordar, dar testimonio, convencer, guiar, hablar, oír, hacer saber, glorificar, tomar, enviar. Todos esos actos solamente pueden ser realizados por una persona porque para el ejercicio de esas se necesita pensamiento, sentimientos y voluntad, que se identifican con la inteligencia. Inciso B. Pero Espíritu Santo no solamente una persona, sino una persona divina, o sea, un miembro de la Divina Trinidad, y esto es lo que se refiere a su deidad, la cual se comprueba enseguida con las siguientes realidades. Número 1, procedencia. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Esto lo sabemos por sus nombres. Se llama Espíritu de Dios, 1 Corintios 12:3. Aquí el Espíritu de Dios quiere decir del Padre, lo mismo que en todos los textos donde se ocurra esa expresión. El Espíritu Santo es llamado claramente del Padre, pero también Espíritu del Hijo. Se han hecho algunas relativas para desvirtuar el sentido de este texto, pretendiendo que el Espíritu de Cristo no es el Espíritu Santo. Todas las tentativas son heréticas, es decir, son herejías, porque en el mismo versículo se está diciendo claramente, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es decir, si alguno tiene espíritu del que antes se ha hablado, y se ha supuesto que mora en los creyentes, o sea, el Espíritu Santo, afirmar otra cosa no es conforme a la razón, sino conforme al capricho. No es posible decir que el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Hijo no es lo mismo. Decir esto sería una consumada herejía. Y número 2, además de hablar de la procedencia que proviene del Padre y que proviene del Hijo, se llama Dios y Señor en Hechos 5, 3 al 4. Es decir, es irrefutable que si la palabra de Dios está diciendo que Espíritu Santo es Dios y Señor, no confiar en que Dios es Señor. Mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Este es el caso de Ananías y Zafira. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Hechos 28, 25 al 27, comparado con Isaías 6 del 8 al 10, lo que se afirma en Isaías como en dicho Espíritu por el Señor, o sea, Dios, el hecho se afirma que lo dijo el Espíritu Santo. En otras palabras, el Señor es del Espíritu Santo, ¿no? Y número 3, al igual que el Hijo posee los mismos atributos de Dios, eternidad, omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Bueno, esos son, es prácticamente la clase acerca de la personalidad de Dios, de decir a los hermanos que estuvieron presentes en ella, que eso es solamente una cosa superficial, pero bastante buena para partir. ¿Por qué digo que es una introducción? Porque de entrada se han escrito muchísimos libros y se ha meditado mucho en esa realidad acerca de Dios. Independientemente de eso, no nos bastaría la eternidad para comprender y para conocer a nuestro Creador. Algo nos revela, algo de lo que podemos alcanzar a entender, pero Él es eterno, es infinito. No podemos entender plenamente, pero podemos convivir con Él, podemos
llamarnos hijos de Dios, porque al recibir a Cristo esa es la promesa. A todos los que hemos creído nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no tienen que pedirle nada a nadie, es decir, como permiso a una institución, a un pastor, a un sacerdote. Oye, ¿puedo ser hijo de Dios? No, solamente creemos en Él. Y aunque no completamos a cabalidad completamente todo lo que representa a Dios, una cosa sabemos, estábamos perdidos y fuimos adoptados. Éramos huérfanos, éramos extraviados, extranjeros, hasta enemigos de Dios, y Él nos reconcilió a través de Cristo. Entonces, es nuestra garantía y eso es un poco de lo que Dios es para nosotros. Él nos santifica, nos regenera, de entrada nos crea, ¿no? Y a pesar de que caímos, nos levanta. Y bueno, Dios les bendiga, mis hermanos. Esta fue la clase del primer punto doctrinal acerca de la personalidad de Dios. Y así sino el punto doctrinal, el punto más fácil de aprender, la personalidad de Dios. Bueno, espero que haya sido de bendición esto, tanto para los que no han visto la clase como para los que están repasando. Estudien con mucha calma, un poco cada día, y nos vemos primero Dios el día jueves, el día domingo y los demás días de culto. Yo les bendiga mucho, que sea ninguna bendecida semana. Hasta luego.